El sonido de la lluvia golpeando los cristales de la vieja casa llenaba el silencio con una calma engañosa. Clara observaba el jardín desde la ventana del salón, con una copa de vino en la mano. Habían pasado ya 3 meses desde que su hija y su yerno se habían mudado temporalmente a su casa, mientras terminaban de reformar su apartamento en el centro. Al principio le pareció una idea inocente, compartir espacio familiar, ayudarles con la mudanza, tener compañía. Pero con el tiempo algo cambió. Daniel era diferente de lo que había imaginado para su hija, reservado, maduro, con esa mirada que parecía leer los pensamientos más íntimos. Clara intentaba evitarlo, mantener la distancia, pero sus ojos la buscaban sin palabras, y eso la perturbaba más que cualquier conversación. A veces al pasar por el pasillo, sus hombros se rozaban por accidente y ese contacto breve dejaba en el aire una tensión eléctrica, imposible de ignorar. Una tarde, mientras su hija aún no había regresado del trabajo, Clara entró a la cocina para preparar café. Daniel estaba allí sin camiseta, arreglando una gotera bajo el fregadero. Sus músculos tensos, el brillo del agua en su piel. Por un instante, Clara se quedó paralizada. Fingió buscar algo en el armario, pero su respiración se volvió torpe. Daniel se levantó lentamente, se secó las manos y le dijo con voz tranquila que todo estaba arreglado. No hubo palabras después. Solo silencio, una mirada demasiado larga y un aire cargado de algo prohibido. Esa noche Clara no pudo dormir. Se reprochaba sus pensamientos, pero en su mente se repetía la misma escena una y otra vez. Empezó a notarlo más, como él se ofrecía a ayudar en todo, como encontraba pretextos para quedarse en casa cuando su hija salía. Las miradas furtivas se convirtieron en costumbre. La tensión se volvía insoportable, pero ninguno se atrevía a romper la delgada línea que los separaba. Un sábado por la mañana, mientras su hija había salido con amigas, Clara decidió ordenar el ático. Daniel subió a ayudar. El lugar estaba lleno de cajas viejas, recuerdos de su vida anterior. En medio del polvo y la penumbra, una caja cayó, esparciendo fotografías antiguas. Clara se agachó para recogerlas, y él se inclinó también. Sus manos se tocaron. Ninguno se movió. Sus ojos se encontraron, y por un instante el tiempo pareció detenerse. Daniel fue el primero en apartarse, murmurando una disculpa, pero su voz tembló. El resto del día fue una lucha silenciosa. Clara evitaba cruzar su mirada, aunque cada rincón de la casa le recordaba ese instante. Esa noche, mientras todos dormían, bajó a la cocina en busca de agua. Daniel estaba allí otra vez con la misma copa de vino en la mano que ella había usado horas antes. No hablaron. Solo se miraron. El reflejo de la luna entraba por la ventana, iluminando sus rostros. Clara sintió un impulso que no entendía, una mezcla de deseo y culpa. Daniel dio un paso hacia ella, luego otro. Pero se detuvo. El sonido de una puerta en el piso superior rompió el momento. Su hija bajaba las escaleras, medio dormida, buscando algo. Clara apartó la vista y se sentó rápidamente, fingiendo beber agua. Daniel se giró hacia la ventana, disimulando. Cuando la hija entró en la cocina, los encontró a ambos en un silencio incómodo. Preguntó si todo estaba bien, y Clara respondió con una sonrisa forzada que sí, que solo había bajado por un vaso de agua. Pero esa noche, cuando volvió a su habitación, su corazón latía demasiado rápido. Sabía que había cruzado un límite, aunque nada hubiera ocurrido. Algo había despertado dentro de ella, algo que no podía controlar. En su reflejo del espejo, ya no vio a una madre, ni a una mujer resignada al paso del tiempo, sino a alguien viva otra vez, con un brillo nuevo en los ojos. Y eso, más que cualquier pecado, la asustó. Los días siguientes fueron una danza peligrosa. Gestos mínimos, sonrisas contenidas, palabras que escondían más de lo que decían. Clara intentaba fingir normalidad, pero su mente estaba en otro lugar. Daniel también parecía atrapado en esa red invisible. A veces al pasar junto a ella, su mano se quedaba un segundo más de lo necesario sobre su hombro. O sus miradas se cruzaban en momentos en que nadie los veía. Una tarde, mientras su hija estaba en el trabajo, Daniel se ofreció a llevar a Clara al mercado.
En el coche el silencio era espeso. Las palabras parecían sobrar. Cuando regresaron, Clara sintió que algo estaba a punto de suceder, algo inevitable. Y sin embargo, nada ocurrió. Esa noche Clara se quedó sola en la sala, mirando el fuego. Escuchó pasos. Daniel entró despacio, se sentó frente a ella, sin decir una palabra. La miró largo rato con una mezcla de respeto y deseo. Ella no se movió, solo respiró hondo. En ese instante supo que si alguno de los dos daba un paso más, no habría vuelta atrás. Y cuando la llama de una vela se apagó con un suave suspiro, Clara entendió que la línea que los separaba ya no existía, solo el silencio cómplice de dos personas perdidas en un mismo abismo. A la mañana siguiente Clara intentó actuar como si nada hubiera pasado, pero algo en la atmósfera de la casa había cambiado. No hubo palabras ni gestos que delataran nada, pero el silencio era más denso, las miradas más largas. Daniel desayunaba con calma, leyendo las noticias en su teléfono, mientras su hija hablaba sin notar nada extraño. Sin embargo, cada vez que Clara levantaba la vista, encontraba los ojos de Daniel sobre ella, y una corriente invisible recorría el aire entre los dos. Durante los días siguientes, Clara se sintió atrapada entre el deseo y el miedo. Había pasado la vida entera haciendo lo correcto, esposa fiel, madre dedicada, mujer prudente. Pero ahora, frente a su yerno, todo ese control parecía disolverse. No entendía cómo había llegado a ese punto ni por qué su corazón latía así cada vez que escuchaba su voz. Intentaba evitarlo, pero el destino parecía disfrutar del juego. Una tarde de verano, la hija de Clara recibió una llamada de trabajo inesperada. Debía viajar 3 días a otra ciudad. Clara sintió un vacío en el estómago cuando la escuchó decirlo, un presentimiento peligroso. Daniel intentó mostrarse indiferente, pero su mirada, cuando sus ojos se cruzaron, decía todo lo que las palabras callaban. La noche del primer día sin su hija fue tranquila, demasiado tranquila. Clara preparó la cena y trató de mantener la conversación en temas inofensivos. Pero el silencio entre frases se volvía insoportable. Cuando terminaron, Daniel recogió los platos y los lavó junto a ella. Las manos de ambos se rozaron bajo el agua tibia, y Clara sintió una descarga que la dejó inmóvil. Daniel levantó la mirada y se quedó a solo unos centímetros de su rostro. Nadie habló. Las gotas caían del grifo con un ritmo lento, casi hipnótico. De pronto Clara dio un paso atrás, asustada de sí misma. Dijo algo sobre revisar el fuego en la chimenea y se fue al salón. Pero Daniel la siguió. El fuego crepitaba arrojando luces doradas sobre las paredes. Ella estaba de pie, mirando las llamas, tratando de recuperar el control. Daniel se acercó despacio hasta quedar detrás de ella. No la tocó, pero su presencia bastó. El aire ardía. Cuando finalmente habló, su voz fue apenas un susurro. Dijo su nombre. Solo eso. Y ese sonido bastó para derrumbar las murallas que Clara había construido durante años. Se volvió hacia él, lo miró a los ojos, y por primera vez no trató de huir. No hubo palabras, solo el latido compartido de dos almas que sabían que estaban cruzando una línea que nunca deberían haber tocado. El resto de la noche fue un borrón de emociones, una mezcla de culpa y deseo, de miedo y entrega. Cuando la madrugada comenzó a dibujar su luz fría entre las cortinas, Clara se despertó sobresaltada, aún envuelta en el eco de lo ocurrido. Daniel dormía a su lado tranquilo, ajeno al torbellino que la consumía por dentro. Ella se levantó despacio, cubriéndose con una manta, y se sentó frente a la ventana. El amanecer la encontró allí, mirando el horizonte con lágrimas en los ojos. Pasó el día en silencio. Daniel intentó hablar con ella, pero Clara lo evitó. Sabía que lo que habían hecho no podía repetirse, que su hija no merecía ese dolor. Sin embargo, el recuerdo era más fuerte que cualquier propósito. Cada rincón de la casa parecía susurrar lo ocurrido. La culpa se mezclaba con un anhelo imposible de apagar. Cuando la hija regresó del viaje, notó algo extraño en el ambiente. Clara sonreía más de lo normal, y Daniel parecía inquieto. Pero no preguntó nada.
Las siguientes semanas transcurrieron con una tensión que todos sentían, aunque nadie entendía. Clara intentaba volver a la normalidad, pero cada vez que veía a Daniel, su cuerpo reaccionaba antes que su razón. Una tarde la hija mencionó que el apartamento ya estaba listo. Pronto se mudarían. Clara fingió alegría, pero por dentro sintió un vacío que la asustó. Sabía que aquello pondría fin a todo, lo que había nacido entre ellos quedaría sepultado por el silencio. Sin embargo, parte de ella deseaba que no se fueran, que algo, cualquier cosa, detuviera el tiempo. El último fin de semana antes de la mudanza, organizaron una cena de despedida. La mesa estaba llena de risas, copas de vino y promesas de visitas. Pero entre las sombras, Clara y Daniel apenas podían sostenerse la mirada sin que el corazón les temblara. Cuando todos se fueron a dormir, Clara quedó sola en la cocina, recogiendo los platos. Daniel apareció en silencio como si el destino le hubiera dado una última oportunidad. No hablaron. No se tocaron. Solo se miraron con una mezcla de tristeza y deseo contenido. Clara quiso decir algo, pero las palabras no salieron. Daniel dio un paso hacia ella, pero se detuvo como si supiera que ese último instante debía quedarse suspendido, intacto como un secreto eterno. Esa noche no pasó nada. Pero en el corazón de ambos ardía un fuego imposible de apagar. Al día siguiente, cuando el coche se alejó por el camino con su hija y Daniel dentro, Clara se quedó de pie en el umbral, observando cómo desaparecían. No lloró. Solo sonrió con una tristeza dulce, sabiendo que había vivido algo que no debía ser, pero que jamás olvidaría. Y mientras la brisa movía las cortinas, Clara comprendió que el amor no siempre llega cuando debe, ni con quien debería. A veces aparece solo para recordarte que sigues viva, aunque el precio sea la culpa. Pasaron meses. La casa volvió a su silencio habitual, y Clara aprendió a convivir con la ausencia. Al principio los días eran un eco constante de lo que había sido, cada rincón, cada objeto, parecía guardar el fantasma de aquella historia prohibida. Pero con el tiempo la rutina empezó a cubrir las heridas, como el polvo que se posa sobre un libro olvidado. Sin embargo, las noches seguían siendo su punto débil. Cuando el silencio la envolvía y el viento golpeaba las ventanas, Clara recordaba su voz, sus manos, aquella mirada que la había desarmado sin decir una palabra. A veces pensaba que todo había sido un sueño, un espejismo nacido de la soledad. Pero entonces encontraba algún detalle que la traía de vuelta, una camisa olvidada, una foto donde él sonreía junto a su hija, un perfume que aún flotaba en el aire. Un día su hija la llamó. Sonaba feliz. Le contó que Daniel había recibido una oferta de trabajo en otra ciudad y que pronto se mudarían. Clara fingió entusiasmo, felicitó a ambos, pero al colgar el teléfono, un vacío antiguo volvió a abrirse en su pecho. Supo que esa distancia sería definitiva, que lo que habían compartido quedaría sepultado bajo el peso del tiempo. Semanas después, su hija vino a visitarla. Traía noticias, sonrisas, regalos, y una sorpresa. Daniel también había venido. Clara sintió el corazón detenerse por un instante. Cuando lo vio entrar con la misma calma contenida de siempre, el aire pareció volverse más espeso. Se saludaron con la formalidad de dos extraños, aunque sus miradas dijeron todo lo que las palabras callaban. Durante la cena, Clara intentó mantener la compostura. Reía, servía vino, hacía preguntas triviales. Pero cada vez que lo miraba, veía en sus ojos el mismo fuego escondido, domado por la culpa y el tiempo, pero aún vivo. Hubo un instante en que sus manos se rozaron al pasar un plato. Fue apenas un segundo, pero bastó para que todo lo vivido volviera a arder en silencio. Esa noche, cuando todos dormían, Clara salió al jardín. El aire era frío y el cielo estaba lleno de estrellas. Escuchó pasos detrás de ella. Era Daniel. No dijo nada, simplemente se quedó a su lado, mirando el mismo cielo. Pasaron unos minutos sin hablar. Luego él murmuró algo tan bajo que apenas se oyó, que a veces pensaba en ella, que había intentado olvidar, pero no podía. Clara lo miró. Sus ojos tenían la misma tristeza serena de aquel último día. Le respondió que el amor, cuando es verdadero, nunca se olvida, solo cambia de forma.
Que a veces se convierte en silencio, otras en nostalgia, pero siempre queda ahí, escondido en algún rincón del alma. Daniel asintió con una sonrisa triste. Se acercó un poco como si fuera a abrazarla, pero se contuvo. Ella por un instante deseó que no lo hiciera, porque sabía que si la tocaba, el mundo se derrumbaría otra vez. En cambio, le tomó la mano apenas un segundo. Fue un gesto leve, casi invisible, pero suficiente. Cuando regresaron a la casa, Clara supo que ese sería su adiós real. No habría más miradas, ni palabras, ni promesas imposibles. A la mañana siguiente se fueron temprano. Ella los despidió desde el portal, igual que la vez anterior. Esta vez no lloró. Solo se quedó allí observando cómo el coche desaparecía en el camino, hasta que el silencio volvió a llenar el aire. Pasaron los años. La vida siguió su curso con sus estaciones y sus rutinas. Su hija tuvo hijos y Daniel se convirtió en un buen padre, en un hombre ejemplar. Cada vez que venían de visita, Clara los recibía con una sonrisa genuina. Entre ella y Daniel ya no quedaban palabras secretas ni sombras, solo una complicidad muda, hecha de recuerdos que ambos habían aprendido a guardar en lo más profundo. Una tarde de otoño, mientras ayudaba a su nieto a recoger hojas del jardín, Clara vio un rayo de sol atravesar las ramas y sintió una paz que no conocía desde hacía mucho. Comprendió que lo vivido no había sido un error, sino una historia que le recordó que todavía podía sentir, que su corazón no estaba dormido. Y aunque nunca volvió a pronunciar su nombre en voz alta, cada vez que el viento soplaba entre los árboles y la casa se llenaba del olor a lluvia, Clara sonreía. Porque sabía que en algún lugar del pasado, hubo un instante en el que fue amada con una intensidad que nadie más conocería. Y eso, pensó mientras cerraba los ojos, era suficiente.